Feliz día. Hoy ya 23 de diciembre, mañana 24, y nos estamos acercando ya al nacimiento del niño Dios. Tenemos que prepararnos para ese acontecimiento importante que celebramos cada año. Hoy vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Mire, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así pondrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo le enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador, porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador, con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndole: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuanto se enteraba de ello, se preguntaba impresionado: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decía porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio, estamos recordando ese momento tan importante en la vida de Zacarías e Isabel, el día que ella dio a luz y tuvo aquel hijo que tanto habían pedido en sus oraciones y que Dios se lo había regalado, había escuchado sus oraciones en un momento en que ya los padres de Juan eran personas ya mayores. Naturalmente imposible que saliera encinta Isabel, pero para Dios no hay nada imposible, para el Todopoderoso no hay nada imposible. Pues bien, llegó el momento en que dio a luz a su hijo y a los 8 días
fueron a circuncidar al niño y le iban a poner el nombre. Ahí estaba posiblemente familia, amigos de Isabel, de Zacarías, y le querían poner Zacarías como su padre, porque esa era la tradición de que el nombre paterno se extendiera de generación en generación. Y Zacarías pues no tenía hijos para que se extendiera su nombre, y por eso le decía, hay que ponerle como su padre, como Zacarías, y así pues el nombre del padre se iba a mantener de generación en generación, porque esa era la costumbre, que un hombre de uno de los hijos llevara el nombre de papá, luego un nieto, y así sucesivamente el nombre se mantenía en la familia. Y por eso dijeron, hay que ponerle Zacarías como su padre, pero nos dice que su mamá Isabel se opuso, diciéndole, no, su nombre será Juan. Y de una vez los parientes, los vecinos, comenzaron a decir, pero ninguno de tus parientes se llama así, ¿por qué le van a poner Juan? Entonces le preguntaron por señas al padre qué quería o cómo quería que se llamara el niño. A veces nos dice que le comenzaron a hablar por señas, de repente no sabemos, Juan quedó mudo, pero si le comenzaron a hablar por señas, puede ser que también había quedado sordo, porque si solamente había quedado mudo y podía escuchar, no era necesario comenzar a hablarle por señas, porque hablando le iba a escuchar. Puede ser que también haya quedado sordo, y por eso fue que le comenzaron a hablar por señas. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, y todos se quedaron extrañados en ese momento. ¿Por qué? Porque a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Y es que muchas veces, cuando leemos nosotros el Antiguo Testamento, vemos que a veces las personas llevan el nombre de su misión. Y Zacarías significa Dios recuerda o Dios se acuerda, significa el nombre de Zacarías, pero el nombre de Juan significa Dios se compadece o Dios es misericordioso. Por lo tanto, ya acá las cosas cambian, ya Dios no se quiere acordar de nuestros pecados, todo lo contrario, ahora Dios quiere ser misericordioso con nosotros, con nuestro pecado, nos quiere perdonar. Y por eso la misión de Juan era recordar de que hay un Dios misericordioso y de que ese Dios misericordioso enviaba a su Hijo, al Mesías, y así nos mostraba más aún la misericordia de Dios. Y por eso Jesús nos dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todos se salven por medio de Él, porque ya Dios no quería recordar o no se quería acordar de nuestro pecado, ya Dios quería perdonar nuestros pecados, ya Dios quería ser ese Padre bondadoso, y por eso envió a su Hijo, como lo dice Jesús, para que todos se salven por medio de Él. Pues Juan tenía su misión, su nombre decía la misión que iba a tener Juan en la faz de la tierra. La misión era predicar a un Dios misericordioso, predicar y decir que detrás de Él venía el Salvador, el Mesías, el cual Él no era digno de desatarle las trenzas de sus sandalias. Y ese Dios misericordioso se iba a hacer presente en medio de nosotros. Y Él nos lo decía y nos lo dijo y nos lo sigue diciendo. Él fue a salvar, Él no vino a condenar. Por eso tenemos que escuchar el mensaje de Jesús, que es un mensaje de salvación. Es un mensaje de salvación, y eso es importante tenerlo siempre presente. Pues Juan tenía su misión, la misión de enseñar y de llevar al pueblo y a enderezar los senderos y llevar al pueblo a que sus corazones estuviese bien dispuesto para el mensaje que venía, que era el mensaje de Jesús. Pues hermanos, también ustedes y yo tenemos en esta vida una misión, y cada uno tenemos una misión diferente, una misión distinta, pero todos nosotros tenemos una misión que es igual y común para todos, y esa misión es
escuchar al Dios bondadoso, escuchar al Dios misericordioso, a ese Dios que predicó Juan el Bautista, ese Dios que predica la iglesia, a ese Dios lo tenemos que escuchar en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra vida, porque Él nos vino a salvar. Por lo tanto, dejémonos salvar de ese Dios bueno y misericordioso. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.